A ver, iglesia amada, a ver, hermanos del alma, gracias. La verdad es que el mensaje hoy es mi experiencia, soy yo el mensaje, el testimonio. Yo creo que de las armas más bellas que puede tener una persona para argumentar, así como lo ha leído Giovanni y Carlos, hay muchos argumentos, hay mucha ciencia y sabiduría humana, y Dios se oculta. Dios no se deja conocer por la filosofía de los griegos, por las ideologías, pero hay un arma maravillosa, extraordinaria, contundente, y es el testimonio. ¿Quién te abrió los ojos?, le preguntó los fariseos a un hombre que Jesús había sanado de ceguera. Y él dijo: no sé quién, pero yo sé que era ciego y ahora veo. Ante el testimonio, mis hermanos, no hay argumentos, no hay sino gratitud. Y yo he querido titular la reflexión de hoy, que es un testimonio. No es bueno sufrir, pero es bueno haber sufrido. Así. Qué bueno fortalecer la fe en medio de la prueba. Mar tranquilo no produce marinero diestro. Un mar picado, un mar de olas, es un mar que produce un marinero confiado y capaz. Como dice la palabra, en el momento de la prueba no hay gozo, pero después de la prueba vienen los frutos apacibles y maravillosos. Y yo en primer lugar tengo gratitud a Dios, que es el dador de la vida, el cuidador de la vida, el sustentador de la vida. Escúcheme, creador, sustentador y supervisor. Hermanos, una primera lección: sufrir no es bueno, pero haber sufrido da mucha madurez. Yo recuerdo la historia. Señor, cuando estaba en prueba había unas solas huellas en la arena. Eran las mías, dice el Señor, te llevaba en mis hombros. Eso es cierto. Hermanos, he pasado por una prueba de salud que, para no excederme en calificativos, puedo decirlo en una sola palabra: agonía. Los niveles, las situaciones previas, el Omicron, llevaron a un punto, digamos, de la frontera. Y yo no quiero pecar por exagerado, pero hay maravillosos testimonios de la presencia de Dios, y las huellas en la arena eran las de Él. Y esto como respuesta al clamor y a la oración de tanta gente. Y yo he querido invitarles hoy a que leamos juntos la carta del apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios. Y como lo han dicho los que nos han precedido, en Corintio había un sitio famosísimo de comercio y era una ciudad muy pagana. Y en medio de esas circunstancias florece el Evangelio y estas cartas maravillosas a las que hoy se ha hecho referencia.
Yo quiero invitarles a la segunda epístola del apóstol Pablo, del verso 3 al versículo 11. Quiero leerlo despacio y resaltar de allí 3 elementos maravillosos. El título aquí en mi Biblia es Las aflicciones de Pablo. Yo quiero poner el título Las aflicciones y la prueba de José. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Subráyelo. Dios de consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que yo fui consolado por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces tengamos en cuenta en primer lugar que las pruebas vienen de un Dios bueno, de un Dios creador, de un Dios sustentador, de un Dios supervisor, de un Dios que todo lo conoce. Hermanos, la primera gran lección, aparte de la gratitud de las oraciones, es que estamos en las manos del buen Dios, del misericordioso, del sublime, de toda buena dádiva, exuberante en dádiva, total confianza en sus manos, la mejor decisión que podemos tomar. Escúcheme que hablo desde mi testimonio, no desde la teología. Entrégate confiadamente en las manos del buen, eterno Dios. Estamos allí seguros. Por eso me encanta tanto la última palabra que Jesús pronunció en la cruz: en tus manos encomiendo mi vida. ¿En qué mejores manos, mi hermano? Ahora, no voy a ahondar en la situación vivida ni en el diagnóstico. No, sencillamente fue un momento crítico por algunos elementos que se fueron juntando y se experimentó un momento de agonía. Y quiero compartirles cosas que sucedieron en ese instante, que son lecciones maravillosas. Y la primera de ellas es que todo lo que sucede es para nuestra consolación, para que podamos consolar a otros. Y el primer consuelo es este: entreguémonos confiadamente en el Dios que vino a buscarnos, que dejó su trono, que pisó la historia, que sintió cansancio, que pidió agua, que fue a la cruz y que entregó su vida por ti, José, por ti, cada uno de los 50 que están conectados, a cada uno. Si tan solo por uno que hubiese creído, Jesús se hubiera venido a rescatarlo. Ese amor es de una dimensión que no cabe en la cabeza del ser humano.
Es una bondad infinita. Sigamos leyendo verso 6. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Repito el verso 9. Las pruebas tuvimos en nosotros como sentencia de muerte, para no confiar en nosotros. Primer punto, consolación. Segundo punto, no confiar en nosotros, sino en aquel que resucita muertos. Verso 10 y 11. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros, iglesia, a favor nuestro con la oración. Gracias. Cooperando toda la iglesia con nosotros, con la oración. ¿Para qué? Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hasta allí la lectura de ese texto maravilloso. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 al verso 11. No lo olviden. Entonces las pruebas, mis hermanos, nos preservan en primer lugar del orgullo. En segundo lugar, nos enseñan a depender totalmente del Señor. Y en tercer lugar, nos consuela para consolar. Así que, mis hermanos, yo me recordaba en medio de mi proceso de Job en el vientre del pez, y recordaba la oración de Job, que les recomiendo, del capítulo 2 de Job, donde dice: los cerrojos del mundo cayeron sobre mí. Estaba absolutamente solo Job y la oración, y desde allá Dios escuchó. No por algo, cuando le dieron a Jesús y le pidieron señal, él dijo: la señal que les doy es la señal de Jonás. Así como Jonás clamó desde lo más profundo del vientre de ese pez grande, desde su clamor, Jesús, en los 3 días que estuvo en la sepultura, clamó al Padre y Él le oyó. Así que, mis hermanos, no solamente la consolación, sino el poder y la respuesta de Dios a la oración. Miremos 3 elementos entonces. En el verso 4 quiero leer: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Primera parte es el consuelo, y a eso he estado yo esta tarde aquí. Acariciar el alma de la gente, a consolarnos con la bondad
de Dios, a saber que Dios, desde lo más profundo del vientre de un pez, escucha el clamor y escucha la oración. La fe tiene 3 componentes maravillosos. Dios es bueno. Sin ese concepto de Dios no hay fe. Todo procede del eterno bondadoso Dios, que no escatimó a su Hijo, vino en cuerpo humano y tomó nuestro lugar. No dudemos, Dios es bueno. Yo lo he dicho, y este es el momento muy oportuno para repetir, que el tiempo que me resta, y ahora que veo que el Señor respondió, lo dedicaré en primer lugar a predicar la bondad de Dios, la bondad en la exuberante creación, la bondad en su infinita misericordia que no nos ha pagado de acuerdo a nuestro pecado, la bondad en despojarse de su divinidad y hacerse hombre, la bondad de asumir como hombre el pecado de la humanidad entera, la locura de la predicación que se ha dicho hoy. ¿Cómo es posible que Dios vista ropaje humano y venga como sacrificio a derramar su vida por nuestro rescate? Hermanos, creo que una bonita tarea en el resto de días, sean los que sean, que Dios me dé, dedicaré a predicar la bondad infinita de Dios. Yo recuerdo cuando aquel hombre se le acercó a Jesús y le dijo: Padre bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y quiero decirles hoy, queridos hermanos, que Jesús no le respondió: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay sino uno, el Padre. Esa es la gran lección aprendida. En medio de cualquier crisis, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier situación, por más comprometida que usted la vea, clame desde el vientre del pez que Dios es bondadoso. Él no nos llevará donde su gracia no nos acompañe. Él no nos dejará probar más allá de nuestras fuerzas. Fiel es el Señor, que juntamente con la prueba da la salida. Yo no tendría otro mensaje hoy, como no sea: gracias por tu bondad. Gracias porque todo procede de ti, Padre de luces y de bondad. La lejana estrella y la cercana flor, el trino de las aves, los cabellos de la cabeza, todo obedece a un plan maravilloso. Hermanos, Jesús lo dijo: en tus manos está mi vida, en tus manos encomiendo mi eternidad. Yo no tendría más mensaje hoy que este, el mensaje del testimonio, que no es bueno las pruebas y sufrir, pero es bueno confirmar la fe a través del sufrimiento. Se aprende más con una lágrima que con una sonrisa. El Señor de las promesas de la luz es el Señor que cumple las promesas en la oscuridad. A veces los seres humanos estamos muy dados a que si todo está bien
y todo sonríe a nuestro alrededor, Dios es bueno. En medio de la prueba, el Señor está. Entonces lo primero en el versículo 4 es que sufrimos no caprichosamente, sino para consolación. Y dentro de la consolación, qué importante es la familia cercana y la familia extendida de la iglesia. Créanme que mucha gente orando al Señor, Dios oyó las plegarias y respondió. La verdad que fue una experiencia, pues yo diría para mí, exclusivísima, única. Y ahora, con renovado fervor, con fe probada y aprobada, tengo que decirles, hermanos, Dios es tan real, tan presente, tan cercano, está tan cerca de nosotros como una oración. A Él sea la gloria, la honra y el poder. Gracias por las oraciones, por la familia. No estamos solos, hermanos. Yo a veces me pongo a pensar la tristeza de la gente que no conoce al Señor. ¿A quién se acude? ¿A quién se le da gracias? ¿Qué esperanza tienen? Otro de los efectos colaterales de la experiencia es entender que nosotros somos criaturas especiales con un llamado especial. En segundo lugar, en el versículo 9 dice que tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiemos en nosotros mismos. Yo podría resumir, con el perdón que pueda sonar estas palabras, yo podría resumir la vida cristiana como una vida de total dependencia de Dios. Total. No podemos cambiar un cabello de la cabeza. Qué bueno pasar por esta experiencia y ser consolado para decir que dependemos totalmente del Señor. Y quiero contarles un testimonio. Yo tengo una casetera, una radiobiblia, y en esta prueba yo escuchaba los salmos y solamente dejaba que rodara la grabación de los salmos 150 y me apropiaba de promesas, sobre todo de los salmos 140 al 146. Yo oía promesas y levantaba las manos como pidiéndolas. Terminó el Salmo 150 y empecé una segunda repetición de los salmos. Y lo mismo, dejaba yo escuchar y las promesas apropiármelas, en una prolongada agonía, diría yo. Y cuando terminó la segunda vez, pulsé otra vez para la tercera vez. Escuché 3 veces los 150 salmos. Y en especial el Salmo 16, 32, 41, 42, 90, 150, que son unos salmos 10, que después los puedo, esto lo estoy subiendo al YouTube, esta reflexión, los puedo señalar para que ustedes tengan lo que son 10 salmos de poder en medio de las pruebas. Hermanos, qué experiencia tan maravillosa. Tú y el Señor, con el respaldo de los cercanos, la familia y la oración de muchos.
Qué belleza. Y ese es el tercer punto en el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Escuche. Y es aquí donde yo quiero ir terminando esta reflexión en el día de hoy, más que mensaje, media hora de testimonio y reflexión. Hermanos, el poder más grande, el más maravilloso poder que Dios nos entregó fue la oración comunitaria. Nada hará Dios que no sea como respuesta a la oración. Y esto tiene enseñanzas colaterales. Por ejemplo, Dios baja señales de bendición a través de la oración de sus hijos. Yo dejé de escuchar noticieros y ahora con mayor razón. Segundo, dejé de molestarme, inquietarme y disgustarme cuando veo tanto engaño en ideologías, en populismos y en engaños politiqueros. A uno le da coraje, a uno le da como disgusto, pero óigame, no pierdas el tiempo. Dios es bueno, quiere tu oración. No te disgustes, no cojas rabias y clama al Señor que baje a través de tu oración la bendición, la señal, el wifi para que otros escuchen, para que otros sean de bendición. No nos peleemos. Dios sabe lo que hace. Dios está al control, hermano. Yo en este momento, como nunca antes, siempre uno predica, ¿no? El Señor tiene un plan maravilloso. Todo ayuda bien. No, es una realidad. Dios es bueno. Dios tiene en ti un hijo y una hija y te ha dotado a ti y a mí con el más grande poder, la oración. Todo lo hará como respuesta a la oración. No dejes que en tu corazón entren amarguras, resentimientos por tanto engaño, tanta vulgaridad, no, tanta violencia. Ora. No te enojes con las tinieblas, enciende tu luz. No te disgustes con las tinieblas y el engaño que hay alrededor. Prende tu vela en oración. Hermanos, 3 cosas. Las pruebas son para consolar a los que están en pruebas parecidas. Yo quiero esta tarde consolar la iglesia. No estamos solos. Esas huellas en la arena son las de Él. Tú estás en sus hombros. Confía plenamente. Dios es amor. En Él no hay ni mudanza, ni sombra, ni variación. Él no puede ser tentado. Todo ayuda para nuestro bien. Saca de tu corazón amarguras, experiencias traumáticas, tal vez engaños, abandonos familiares. Saca todo eso del corazón y crezcamos en la consolación que el Señor da. En segundo lugar, el verso 9, no confiemos en nuestra fuerza, en nuestro brazo. Dependamos de la gracia infinita de Dios, leamos sus salmos y confiemos totalmente en Él. Y finalmente en el verso 11, cooperando mucha gente a favor nuestro
con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La iglesia existe para orar, y las puertas del enemigo, del infierno y del engaño nunca prevalecerán. Que el Señor nos dé la gracia, mis hermanos, en esta media horita de reflexión, de entender que estamos dirigidos por Jesús, que está sentado en el trono y que está esperando muy poco para venir a consumar esta historia. Y entre otras cosas, mi alegría es esa, que así como Simeón en la primera Navidad esperaba en el templo, cuando entró José y María, cargó el niño, lo vio con sus ojos y le dijo al Señor: estoy listo, han visto mis ojos la luz del mundo y la gloria de Israel. Esperamos a Jesús, no esperamos confrontaciones ni guerras, esperamos la bienaventuranza del amado Jesús, que ya lo hizo todo a nuestro favor. Y quiero señalar no solamente la oración de Noemi, de Marisol, de Ángela, sino a todos ustedes que han estado hace 8 días, escuché, con el culto, llevando adelante la obra del Señor. A cada uno y a cada una, y a todos los que oraron en diversos lugares, gratitud, y saber que hacemos parte de una familia que Dios redimió para su honra y su gloria. Que Dios nos dé la bendición, que Dios nos dé la paz, y descansemos plenamente en su bondad, en su amor y en el plan maravilloso para cada vida. Nada sucede que Él no sea el supervisor. Él es creador, sustentador y supervisor de cada minuto de nuestra vida. A Él sea la honra y la gloria. Y yo creo que me ha dejado para contarles, empezando hoy, los titulares que desarrollaremos después. Dios es bueno, nos ha salvado, nos ha perdonado y nos tiene preparada moradas eternas para confiar plenamente en que cada circunstancia está dirigida por Él y es para nuestro bien. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que haya paz en nuestro corazón. Y muchas gracias por estar allí presentes en estos momentos de prueba, pero ahora veo que la razón es confirmar la fe. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar tan cerca. Siempre cuento con ustedes y juntos seguiremos esta obra maravillosa que el Señor nos ha encomendado. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.